Bien, gracias por su preferencia. Somos T13 Noticias y trabajamos con mucho gusto para usted. Buenas noches. Y buenas noches una vez más, Pablo, únicamente cumpliendo con el protocolo. Así es. Porque no es una buena noche para nuestro país. Hoy estamos de luto, hemos perdido a 11 vidas, 11 guatemaltecos, lamentablemente, víctimas de un impacto natural. Así es, muy buena noche, Alan. También el saludo hasta casa, muy cordial. Así es, vamos a iniciar justamente con toda la cobertura de T13 Noticias de lo sucedido en esta madrugada, Alan. Como bien lo decías, 11 personas fallecidas, nuevamente más familias guatemaltecas que están de luto esta noche y además las tragedias a la orden del día, Alan. Hay que tener en cuenta que lo ocurrido hoy, lamentablemente, se suma a una lista interminable de tragedias en nuestro país. Somos un país que ha sido golpeado drásticamente por los impactos naturales desde al menos los últimos 15 años. Los últimos 15 inviernos han sido devastadores. Habrá que recordar, por ejemplo, Pablo, lo ocurrido con el huracán Mitch, con la tormenta Ágata, con lo ocurrido también en Santa Isabel, lo ocurrido en el Cambrai 2, por ejemplo, donde lamentablemente hemos tenido que hablar en nuestro país de personas muertas, de personas desaparecidas, de personas que se han quedado sin su patrimonio. Algunas personas, por ejemplo, del huracán Mitch, de la tormenta Ágata, aún a la fecha nunca recibieron la ayuda que esperaban. Lamentable, triste lo que está ocurriendo en nuestro país y se repite hoy una vez más. Ayuda que, como dices, se prometía y al final nunca llegó. Como lo decías, hablamos de huracanes como el Mitch, tragedias como Ágata, también el Cambrai 2, hablando de años más recientes, obviamente la desgracia vivida en Santa Isabel Villanueva, deslizamientos de tierra, también desbordamientos de ríos, hablamos de personas fallecidas, también personas desaparecidas, se habla también de viviendas destruidas a lo largo de estos años, infraestructura dañada, por supuesto, como lo hemos dicho, muchas preguntas y al final pocas respuestas. Estamos viendo y estamos reproduciendo imágenes de archivo justamente de lo que ha dejado la naturaleza en nuestro país. Y triste y lamentable, Pablo, porque a pesar de que estamos hablando de que al menos los últimos 15 inviernos han sido devastadores en nuestro país, lamentablemente y tristemente continuamos siendo una sociedad reactiva. Los planes de prevención evidentemente no están funcionando. Miles de personas damnificadas, imágenes devastadoras realmente. En este momento estamos viendo justamente parte de las secuelas que dejó el Cambrai, parte de las secuelas que dejó la tormenta tropical Ágata en su momento en el año 2010, para ser específicos. De verdad, imágenes impactantes. Ríos prácticamente atravesando los pueblos por completo, viviendas destruidas, inundaciones. En alguna oportunidad, justamente cuando ocurrió la tragedia de la tormenta tropical Ágata en jurisdicción de Amatitlán, por ejemplo, el río prácticamente atravesó el pueblo, vehículos, árboles, todo tipo de destrucción realmente a nivel nacional. Pero sin duda, lo más triste, lo más impactante y lo que nos tiene de luto hoy como sociedad son las vidas que se han perdido. Sobre todo eso, Alan, imágenes impactantes con las que hemos iniciado hoy, justamente recordando todas estas tragedias en estos años, sobre todo en la época reciente de nuestro país. Y hablábamos también específicamente del Cambrai 2, que ha dejado también devastación, muerte y también desolación en este caso. Así iniciamos la cobertura entonces de lo ocurrido hoy en jurisdicción de Huehuetenango. Bien, y ahora sí iniciamos con la cobertura entonces especial y completa de lo ocurrido en ese lugar. Aproximadamente a las 4 de la madrugada con 30 minutos ocurre el alud. Nadie lo esperaba, evidentemente, sorprende definitivamente a las personas en las cercanías, y hay que decirlo, gracias a Dios, afortunadamente en esta oportunidad no estamos hablando de un alud o un deslizamiento de tierra que haya caído sobre una comunidad. Algunas personas aseguran que el microbús que resultó impactado, si se hubiese retrasado o si se hubiese adelantado aproximadamente 30 o 40 segundos, estaríamos hablando de otro tipo de noticias, del alud seguramente, pero no de la cantidad de personas muertas. Así es, y es que recordemos que la mayoría de personas fallecidas en esta ocasión justamente iban en este bus que iba transitando en este sector de San Pedro Soloma, Huehuetenango. De las personas que quedaron soterradas en las viviendas, como lo decías, no era una comunidad grande, se habla de 5 viviendas que quedaron soterradas, fue una la persona que estaba en este lugar y las demás personas pues iban transitando, pasando justamente en este microbús, como lo dices, cuestión de segundos se hubiera podido evitar o habláramos de una tragedia todavía peor. Justamente vemos imágenes, el microbús que quedó soterrado prácticamente lo abrieron como si se tratara de una lata de sardinas, Pablo, por la
la parte de arriba. Afortunadamente el trabajo fue importante de los cuerpos de socorro inmediato para llegar a ese lugar, utilizar la maquinaria especial para llegar hasta las personas. Lamentable y tristemente el daño ya estaba hecho. Hablamos de 11 personas muertas, entre ellos también algunos niños, un agente de la Policía Nacional Civil. Importante también mencionar, Pablo, cuando teníamos la cobertura en horas de la mañana, también lo hicimos a través de las redes sociales, la gravedad de la situación, porque hay que entender, y según lo manifestaron las autoridades pertinentes horas más tarde, existe al menos el 75% de probabilidades de que se repita un alud en ese mismo lugar, y la cantidad de personas que llegaron en horas de la mañana con el objetivo de colaborar para rescatar a las víctimas, esto también las ponía en riesgo. Era una situación preocupante la que se vivía en la mañana, como bien lo indicas, porque la comunidad prácticamente quería ayudar, quería poder rescatar a las víctimas que habían quedado soterradas, pero esto significaba un riesgo aún más grande. Eran cientos de personas congregadas justamente en este lugar donde se produjo el alud. Usted ve estas imágenes también impactantes que empezaron a viajar justamente a partir de tempranas horas de la mañana y, como bien lo indicas, eran cientos de personas congregadas ahí con el riesgo de poder provocarse otro alud y quedar prácticamente soterradas. Eran 300 personas por lo menos, y los detalles de lo que decías justamente, el lugar se encuentra en riesgo como muchas otras zonas de nuestro país. De San Pedro Soloma, Huehuetenango, allí fue donde ocurrió esta tragedia. Lamentablemente la muerte visitó ese sector del territorio guatemalteco, triste, lamentable. Hay que entender que esto es un problema que atañe a la sociedad en general. No podemos voltear la mirada ante una situación como esta, independientemente si vivimos o no en las cercanías, independientemente si el lugar donde habitamos está en riesgo o no. Lo importante es entender que la naturaleza está azotando el territorio guatemalteco y la prevención debe ser determinante, debe ser importante. Vamos a escuchar ahora la postura de las autoridades, porque después de esto ocurrió una conferencia de prensa. Vamos a tenerlo en pocos minutos, pero ahora vamos a escuchar la postura de uno de los vecinos, justamente que llegó de inmediato a tratar de colaborar. Una de las personas que se ubicaba justamente en este municipio de San Pedro Soloma, y tenemos las declaraciones, lo que dijo justamente al momento. Vamos a escuchar. Los cuerpos estaban debajo del escombro ahí, estaban agonizando. Se escuchaba gritos a la hora de que... Se escuchaba los gritos de las personas que estaban ahí en la micro. Ajá. ¿Cómo fue que ustedes lograron sacar estos cuerpos? Y si alguno de los que sacaron todavía se encontraba con vida cuando salió. Sí, todavía un hombre salió con vida. ¿Quién es? A ver, no lo conozco. Pero como ya después se juntó toda la gente. Ajá. De plano que ya va a empezar a llover. Qué historia, definitivamente, la de este hombre que logró abandonar ese lugar con vida. Más tarde, como lo habíamos indicado, las autoridades convocaron una conferencia de prensa y fue el mismo presidente de la República, Jimmy Morales, quien ofreció los detalles. Aquí los tenemos para usted. Lamentando el fallecimiento de 11 personas en el deslizamiento que se dio en el cerro Huachuna de San Pedro Soloma, Huehuetenango. Se decía que eran 10, nos acaban de dar el último informe que son 11 las personas. Se logró encontrar a la última persona que se estaba buscando. Las personas que fueron lesionadas o se encontraron heridas fueron trasladadas al centro de salud y logramos constatar que, gracias a Dios, en el área de salud de Huehuetenango teníamos más de un 90% de abastecimiento en medicinas. En San Pedro Soloma más de un 80%, haciendo falta únicamente temas como antiácidos o ese tipo de cosas. Por lo tanto, se le pudo ayudar y atender de la mejor forma a todas las personas que lo necesitaron. La llamada de la emergencia se recibió a las 5:30 de la mañana, se activaron todos los equipos de emergencia del sistema de Conred y a las 7:30 ya estaba todo el equipo y la fuerza de trabajo en la comunidad. Pero también tenemos que reconocer a toda la comunidad de Soloma que estuvieron prestos a ayudar desde el primer momento que sucedió el incidente. Eso se reconoce, se agradece y se pone como ejemplo de la necesidad que tenemos de todos poder participar en este tipo de situaciones. El estado de fuerza al momento es de 184 personas de las distintas organizaciones e instituciones del país que están dentro del sistema de Conred. Y queremos recordarles que estamos en alerta amarilla a nivel nacional. Esta alerta amarilla fue declarada desde el día viernes recién pasado y aún continúa a nivel nacional.
Alerta amarilla a nivel nacional y no es para menos, según lo ha manifestado el presidente de la República. Es una jornada triste para los guatemaltecos y vamos a leer los nombres ahora con mucho respeto, por supuesto, de las personas que lamentablemente perdieron la vida en ese lugar. Las autoridades lograron su identificación horas después de ocurrida la tragedia. Vamos a iniciar con esta primera tabla, muy impactante, Pablo, porque prácticamente una familia entera. Ahí está en su pantalla. Alicio David tenía apenas 6 meses de vida. Fernanda Noemí tenía 5 años. Elvira Vicenta tenía 11. Mayra Lorena tenía 18. Todos eran de apellidos García Carrillo y fallecieron lamentablemente junto a su progenitora en este microbús, Aura Irene Carrillo Tomás, una mujer de 36 años, como le indicaba, madre de los 4 niños. Lamentable, completamente hablamos de una familia completa que quedó soterrada prácticamente bajo este alud. Son los nombres de las personas, de las víctimas mortales de lo ocurrido hoy en San Pedro Soloma. Continuamos leyendo los nombres, como lo decía Alan, con mucho respeto. También Jorge Montejo, de 35 años de edad, Mariano Federico Juan, de 27 años de edad, y Raimundo del Valle Funes, de 35 años, el inspector de la Policía Nacional Civil, que radicaba en este lugar y se encontraba pues en su vivienda. Como sabemos, esto se produjo a las 4:30 de la mañana. Estos son los nombres entonces: Raimundo, que era este inspector de la policía, Raimundo del Valle. Un hombre que, por cierto, dedicó más de 13 años de su vida a servir a la población guatemalteca a través de la Policía Nacional Civil. Continuamos con la identificación de las víctimas. Carlos Iván González, 21 años, un hombre joven definitivamente. Jesús Sebastián Díaz González, el piloto de este microbús, y María Juana Montejo, sin más datos sobre esta mujer. Lamentable, definitivamente triste lo que ha ocurrido en nuestro país, pero tenemos más datos que deja este alud en jurisdicción de Huehuetenango, así que vamos a continuar con la lectura de estos datos. 210 personas continúan en riesgo en ese mismo lugar, Pablo. 11 personas fallecidas, como ya lo habíamos indicado, 14 personas que debieron ser evacuadas por las autoridades y 4 personas que resultaron heridas. Estas fueron trasladadas a un hospital. Se dice que 2 de ellas, afortunadamente, ya recibieron el alta de los médicos que la trataron en ese lugar. Y es que también recordamos una de las imágenes más impactantes cuando rescatan a una pequeña niña de ese microbús justamente. 35 viviendas se encuentran en riesgo en este sector. La carretera se vio seriamente afectada y 5 viviendas fue prácticamente donde cayó todo este deslizamiento. 5 viviendas con daños severos. Es el recuento de los daños que nos ha dejado este alud en San Pedro Soloma, jurisdicción de Huehuetenango. Ahí están los datos entonces, las cifras lamentables que arroja esta tragedia una vez más, que viene a enlutar a la sociedad guatemalteca. Por supuesto, nosotros cumplimos con ofrecer la información, pero no dejamos de ser seres humanos. Primero somos guatemaltecos, primero somos seres humanos. Nos unimos también al rezo por el descanso eterno de las víctimas, que Dios las reciba en su gloria y ojalá que esto que ha ocurrido en nuestro país finalmente termine sentando un precedente para que nos convirtamos en una sociedad de prevención y no una sociedad reactiva. Así es, en T13 Noticias estamos con las familias, estamos con las víctimas, solidaridad con todos ustedes y además, como bien lo dices, que Dios lo reciba en su santa gloria. Vamos a ir a la pausa, Pablo. Al volver le adelantamos, amigo televidente, vamos a tener la postura de un experto para saber qué otros lugares están en riesgo en nuestro país. Queremos también hacer la salvedad, Pablo, que para hoy, desde hace aproximadamente una semana, habíamos adelantado a través de las redes sociales, a través de nuestros promocionales, que íbamos a iniciar con el retorno del segmento que nos han solicitado muchos de nuestros televidentes, el visor. Sin embargo, lo ocurrido en jurisdicción de Huehuetenango rompe con los esquemas y obviamente por el respeto a las víctimas nos reservamos ese derecho. Hoy vamos a cancelar la publicación de nuestro segmento, el visor. Por favor, esperamos que también usted nos entienda, pero no podemos entrar a hablar de otro tema y menos de una manera como lo hacemos con ese segmento, porque hoy es un día trágico, una jornada trágica para nuestro país. Así es, vamos a regresar enseguida. Esto es T13 Noticias, no cambie, ya regresamos. Ya volvemos. Gracias por su preferencia. Continuamos con esta cobertura especial. Como lo habíamos adelantado antes de ir a la pausa, tenemos a un experto, a 2 expertos para ser específicos acá en nuestro set, así que le damos la bienvenida al coronel Juan Carlos de Paz y a Michelle Toscano, quien es portavoz del Ministerio de la Defensa Nacional. Buenas noches a ambos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Buenas noches. Ahí lamentando profundamente la situación que se dio el día de hoy, donde 11 guatemaltecos han perdido la vida y otros en el solo incidente. Definitivamente, es triste, es lamentable, coronel de Paz, pero también es importante que aprovechemos esta situación
para hablar de qué podemos hacer para que no se vuelva a repetir una cuestión como esta. Hablábamos hace unos minutos que lamentablemente somos un país que constantemente es golpeado por la naturaleza. Los últimos inviernos han sido devastadores y es importante extremar las medidas de prevención para evitar un luto nacional una vez más, como en esta oportunidad. En esta oportunidad hablamos de 11 personas, cuando ocurrió la tragedia del Cambrai 2 hablamos de más de 300 personas muertas. Hay un mapa de riesgo, existe la posibilidad, coronel, en concreto, de que evitemos que ocurra algo nuevamente como esto. Hay un mapa de riesgo que está actualizado constantemente a través de los servicios de meteorología que hay en el país, el INSIBUME específicamente. Sabemos de que nuestros suelos son altamente vulnerables debido a que la concentración de humedad y la concentración de otras, de la deforestación que se está viviendo también, eso también no nos ayuda a que se den estos deslizamientos de tierra. Realmente muchas comunidades, recientemente tuve la oportunidad de ver un reportaje o un reporte sobre esto y sabemos que son varias las comunidades que están en riesgo y que tenemos que trabajar en conjunto todas las instituciones del Estado para lograr sacar un poco de riesgo a las personas que están. Coronel, si existe ese mapa de riesgo, ¿qué hace falta entonces para que entre a funcionar un plan de prevención a nivel nacional? Es bastante amplio el lugar que tenemos que cubrir, la topografía de nuestro terreno también es bastante extensa, entonces la verdad es de que las autoridades locales tienen que empezar a coordinar. Nosotros al final entramos como una institución donde vamos a reaccionar ante una situación de estas para lograr salvar o mitigar. Sin embargo, la gestión de riesgos es un trabajo integral. Creo que lo más importante es que las autoridades locales se involucren con las autoridades nacionales. Coronel, una de las problemáticas más grandes podría ser que se continúa construyendo en los lugares más riesgosos, en laderas, justo al lado de barrancos. Es algo que sigue sucediendo en nuestro país, sobre todo por las necesidades también de las personas. Sí, es algo que vemos que nos afecta y cada vez que llueve un poco más de lo normal, suceden todas estas cosas. Le insisto en de que las autoridades locales tendrían que ver eso y hacer un trabajo en conjunto para que se logre evitar que sucedan esas cosas, mitigar esas cosas. Michelle, ¿podríamos hablar de un lugar en específico en este momento que ha determinado el Ejército de Guatemala que está en riesgo y que es importante accionar de manera inmediata? Dos preguntas, esa es la primera. Y la segunda, ¿cómo es de importante y cómo lo hemos visto? Hemos sido testigos todos los guatemaltecos. Lamentablemente las tragedias siguen ocurriendo en nuestro país, pero la reacción del ejército es inmediata. ¿Existen elementos suficientes? ¿Hay presupuesto suficiente en este momento para continuar atendiendo emergencias, tomando en cuenta que el invierno continúa, apenas estamos a la mitad? Por supuesto, el Ejército de Guatemala está en apresto los 365 días del año para atender las emergencias que se puedan presentar en el país. Tenemos el equipo suficiente, el personal suficiente y altamente capacitado para poder responder a estas emergencias. Tenemos unidades especiales como la Unidad Humanitaria de Rescate, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército, también tenemos las unidades de reservas militares y las diferentes brigadas que conforman el Ejército de Guatemala para poder atender este tipo de emergencias, ¿verdad? Y bueno, y las áreas altamente afectadas y que están vulnerables a este tipo de desastres que pues ocurren y lo estamos viendo, imagínense desde el temblor que ocurrió hace unos días, ¿verdad? Guatemala específicamente y ahora pues lastimosamente Huehuetenango, que es un país, un departamento vulnerable, ¿verdad? Y además bastante alejado, el acceso sabemos lo complicado. Exactamente. Que es. Algo difícil. Coronel, sabemos, obviamente no existe, no hemos llegado pese al avance de la tecnología para saber dónde va a temblar, dónde va a ocurrir, por ejemplo, un alud como lo ocurrió hoy en jurisdicción de Huehuetenango, pero si activamos de manera preventiva todas las instituciones encargadas, ¿es posible adelantarse a algo como lo ocurrido hoy? Es un poco complicado hablar de adelantarnos porque, como le decía anteriormente, el terreno a cubrir es bastante amplio y la topografía de nuestro terreno es bastante quebrado. Entonces, eso hace que seamos más vulnerables todavía a esas situaciones que están ocurriendo. Sin embargo, se hace evaluación de posibles daños, se hace evaluación de riesgo que puedan estar las comunidades y se coordina con las unidades. En el caso de Huehuetenango, pues la 5ª Brigada de Infantería, que es la que tiene jurisdicción en esta área, pues cuenta con personal capacitado para llevar a cabo esos recorridos en conjunto con el sistema de Conred. Entonces, de esta manera se podría, pero como le digo, es bastante el espacio que hay que cubrir, es bastante el terreno, entonces
tendríamos que ampliar esos esfuerzos a través de todas las instituciones del Estado. Y de ese espacio del que usted se refiere, podríamos hablar de una zona delimitando que fuera necesario, importante proceder a la evacuación en este momento. ¿Cree usted algún punto determinante, Huehuetenango, Quetzaltenango, Izabal, algún lugar que ustedes hayan logrado determinar que podría estar en riesgo latente en este momento y que podríamos adelantarnos evacuando esa zona? Actualmente el Ejército de Guatemala está trabajando con nuestras instituciones específicamente en 8 lugares, generalmente o por el área de suroccidente. Ahí, de noroccidente del país, tenemos por ejemplo el derrumbe de la escuela que sucedió en Santiago Chimaltenango el día de ayer. También en una aldea que se llama Vicalmá de Nevaquiché, el municipio de La Blanca en San Marcos, en la democracia de Huehuetenango. Entonces están zonificadas las áreas que son más vulnerables. Sin embargo, yo quisiera insistir en que es bastante amplio el territorio y es bastante difícil cubrirlo todo. Sin embargo, las lluvias continúan. Las lluvias continúan y cada vez estamos más vulnerables. Sí, así es. Esto es muy importante a nuestros invitados también, Pablo, justamente porque ha ocurrido la tragedia una vez más, lamentablemente, en nuestro país, y lo más preocupante en este momento es de que persiste la amenaza. Hay que tener en cuenta también que lamentablemente muchas veces se especula sobre qué va a pasar, se especula sobre los pronósticos, sobre todo a través ahora de la inmediatez que permiten las redes sociales. Por eso es muy importante tener la versión oficial de un experto en el tema. A través de la línea telefónica me informan en este momento, tenemos ya también a Eric de Paz, experto en las condiciones del clima, para saber qué es lo que está ocurriendo en nuestro país, porque a veces se dice, bueno, es lo normal de la época de invierno, pero efectivamente existen nombres para estos fenómenos y sobre todo para saber qué podemos esperar nosotros para el resto de la semana. Así que le damos la bienvenida también a Eric de Paz, experto en condiciones del clima. Buenas noches y gracias por atender el llamado de T13 Noticias. Sí, noticias. Alan, buenas noches al coronel Juan Carlos de Paz y a la audiencia de T13 Noticias. En realidad es muy acertado porque tenemos un inicio de lluvias, de temporada de lluvias que ha sido muy intenso. Ya lo decía el director del Servicio Meteorológico Nacional, que hay una situación de inestabilidad atmosférica y una sobresaturación en el ambiente que se ha venido a sumar no solo a la temporada, número 1, número 2, el paso frecuente de ondas tropicales, que es un proceso normal en esta parte del año, y también la presencia de la tormenta tropical Cindy al norte de Yucatán, adentrándose a México, y esta tarde la tormenta tropical Brett en la costa de Sudamérica, que ha entrado en una fase intermedia, que ya no siguió aumentando su categoría, sino que se mantiene latente, de manera que para los próximos días podemos esperar que se mantenga la situación de lluvias como la hemos estado experimentando. Les quiero comentar que actualmente en gran parte del país se reporta lluvia y la visibilidad reducida por presencia de nubes bajas y también presencia de neblina. El reporte de Mundo Maya, por ejemplo, el reporte de la costa del Pacífico, la zona de Puerto Barrios, que ha dejado de llover momentáneamente, y aquí en la ciudad capital, que se mantiene la lluvia. De manera que sí, como lo han estado ustedes comentando, situaciones de deslaves, derrumbes, deslizamientos, son situaciones que se pueden dar debido a lo sobresaturado del terreno y que tenemos una proyección de lluvias permanente en estos días. La Tierra está pasando o próxima a pasar por el solsticio de verano, entonces esto genera altas temperaturas en la zona del Océano Pacífico y Atlántico, lo que es el combustible para que estos fenómenos que inician como una baja presión atmosférica se puedan fortalecer y que generen lluvias a lo largo de la costa del Atlántico y también en el Océano Pacífico, como ha sido el caso. Eric, hay que tener claro, y es importante también, usted amigo televidente, que los pronósticos son solo eso, pronósticos, y a veces hemos sido testigos que cambian en cuestión de horas apenas. Ahora bien, mucho se ha preguntado rápidamente, le pregunto, en años anteriores, la canícula, la famosa canícula se convirtió en sequía. ¿Va a llegar este año la famosa canícula? ¿Por cuántos días más podrían continuar las lluvias? Correcto, la fase inicial de canícula se inicia en julio y la segunda en agosto. Sin embargo, si la proyección de lluvia se mantiene como tal, como ha ocurrido en otros eventos anteriores, esta se podría desplazar, podría darse más tarde, pudiera unificarse con la segunda o simplemente acortarse en cuestión de días, porque prevalece la tendencia a que sean días lluviosos en lo que es el mes de junio y de esa forma empezar también el mes de julio.
Perfecto, Eric de Paz, gracias por atender el llamado de T13 Noticias y darnos esa información oficial. El experto en el clima, Coronel Michel, vamos a revisar ahora también los números que lamentablemente ha dejado hasta este momento el invierno 2017. Vamos a tener en imágenes también unas tablas haciendo referencia justamente a esto, a las cifras que ha dejado de personas damnificadas, los daños lamentablemente que hemos sufrido en territorio guatemalteco. Ahí están los primeros números, Pablo. Ahí los tenemos en pantalla, la temporada de lluvias es lo que nos ha arrojado. Este es el recuento de los daños. Hablamos de 87 incidentes hasta la fecha, 159 personas que se encuentran en riesgo, 57.460 afectados, un número alarmante, más de 50.000 personas han sido afectadas, 2.788 las personas damnificadas, 13 fallecidos, 1.060 además evacuados y hablamos de 332 personas albergadas hasta la fecha, simplemente en la temporada de lluvia, en este invierno, que de verdad se ha vuelto una tragedia nacional. En apenas lo que va del año y por supuesto estamos a la mitad del invierno. Vamos a continuar revisando las cifras ahora a nivel estructural. 644 viviendas con daño, 26 viviendas en riesgo, 132 con daños moderados y 7 viviendas con daños severos. Lamentable y triste, por supuesto. Vamos a finalizar con la tercera tabla para finalizar también con nuestros invitados esta noche. Acá vamos a revisar las últimas cifras de lo que ha dejado el invierno 2017 hasta esta fecha. Así es, son 30 las carreteras afectadas, 2 escuelas también afectadas, ya el coronel nos informaba de una de ellas, 8 puentes también que han sido afectados y 3 puentes completamente destruidos. Cifras alarmantes definitivamente. Coronel Juan Carlos de Paz, ¿qué conclusión le da usted a lo que está ocurriendo en nuestro país y qué deben hacer las autoridades y todos como sociedad? Es muy importante de que la sociedad esté enterada y que sepa que cuenta con un ejército que está entrenado y tiene la capacidad de reaccionar y de ayudarlos. Sin embargo, lo más importante es atender todos los boletines meteorológicos. Es importante tener lo que se conoce como conciencia situacional, el hecho de uno saber qué es lo que está pasando a su alrededor para poder reaccionar de la mejor forma. Sin embargo, también pueden estar seguros de que donde sea que nos necesiten como ejército, tenemos, le digo, la capacidad, el entrenamiento y el equipo para poder solventar cualquier problema. Y eso es muy importante, eso es básico, Coronel de Paz. Michel, justamente de la respuesta del coronel voy con 2 preguntas con usted. A veces sabemos que si tenemos un accidente marcamos a los bomberos. ¿Cómo nos comunicamos los guatemaltecos con el ejército guatemalteco en caso sea necesario? Y la segunda pregunta, ¿maneja usted algunas otras cifras respecto a lo que está ocurriendo en nuestro país? Bueno, hasta el momento manejamos las mismas cifras, somos parte de Conred, nosotros nos acoplamos y nos basamos en las cifras que Conred nos indica. En relación al llamado de la población guatemalteca, le comento que el Ejército de Guatemala se mantiene monitoreando todos los días, las 24 horas, cualquier llamado y cualquier emergencia que la población necesite. No hay un número específicamente para que ellos puedan comunicarse con nosotros. El Ejército de Guatemala está presente para cualquier emergencia en cualquier momento. Eso es determinante y lo hemos sido testigos. De hecho, Pablo, cuando a veces vemos tragedias, o a veces no necesariamente una tragedia natural, justamente lo veíamos cuando ocurrió el avionetazo en las cercanías del volcán de Agua recientemente, que justamente el ejército todo el tiempo estuvo en ese momento desde horas de la madrugada. Así es. Estuvimos en Apresto y la verdad es que los resultados fueron bastante positivos y nosotros vamos a continuar trabajando de la misma manera, siempre para beneficio de la población guatemalteca. Al final le da también un poco de calma y un poco de respiro a la población, saber que cuenta con el ejército y además lo que decía el coronel, la información oficial, siempre estar al pendiente de los boletines y de la información que ustedes tienen. Así es. Coronel Juan Carlos de Paz, Michel Toscano, portavoz del Ministerio de la Defensa, gracias a ambos por atender el llamado de T13 Noticias y por acompañarnos esta noche. Muchas gracias. Buenas noches a ustedes. Buenas noches. Bien, con esto vamos a ir a la pausa, amigo televidente. Usted está en sintonía de T13 Noticias. Por favor, no cambie. Vamos a regresar en pocos minutos para continuar hablando de este importante tema. Ellos se ahogan. Regresamos con esta cobertura especial sobre lo que ha ocurrido en jurisdicción de Huehuetenango. Lamentablemente, un alud dejó soterrado a un microbús y 11 personas fallecieron. 10 de ellas justamente en esa unidad de transporte y una más falleció en el interior de su vivienda, que también fue alcanzada por esta tragedia. Ya las víctimas de hecho están siendo veladas por sus familiares. ¿Se imagina usted una noche lamentable allá en jurisdicción de Huehuetenango? Y hasta allá se encuentra nuestro corresponsal, el corresponsal
corresponsal de T13 Noticias en Huehuetenango, Daniel Méndez, con la cobertura especial desde horas de la mañana, también por supuesto para toda la televisión guatemalteca. Daniel tiene detalles a esta hora de la noche sobre cómo se vive la situación, la tristeza sobre todo en los velorios de estas personas. Daniel Méndez, adelante, buenas noches, lo escuchamos. Buenas noches amigos de T13 Noticias, buenas noches Alan, gracias por el cambio. Nos encontramos a esta hora de la noche acá en el municipio de San Pedro Soloma, en donde desde horas de la mañana este lugar pues se ha enlutado por la tragedia que ocurrió en este sector. En estos momentos podemos observar al fondo, se están velando a 2 personas en este sector del municipio de San Pedro Soloma. Un joven, podemos hacer el paneo acá compañero, un joven que quedó soterrado esta mañana, y también pues un pastor de la religión pentecostés que ha sido, se están en estos momentos velando acá en la cabecera municipal del municipio de San Pedro Soloma. Tenemos con nosotros a una vecina de acá del municipio. Coméntenos, me imagino, consternadas por esta situación que hoy se vivió acá en su municipio. Pues muy buenas noches a cada uno de ustedes. Es lamentable lo que nos ha pasado, ¿verdad? San Pedro Soloma está de luto, sin embargo, pues de alguna manera nosotros estamos demostrando el apoyo a las familias dolientes. Y ahí sí que de plano ponerlo todo en las manos de Dios, porque igual pues es la voluntad de Dios, ¿verdad? Muchísimas gracias por esta oportunidad que se nos da de hablar. Acá en el municipio de San Pedro Soloma todos hablan de lo mismo, de esta tragedia que hoy ha enlutado a las familias en este sector. Se habla también que ellos decían que no se sabe qué es lo que ocurrirá con las autoridades ediles, pues ellos prácticamente le meten la culpa al jefe edil por autorizar un vertedero municipal en este sector de la parte alta de este cerro que hoy se desplomó en el municipio de San Pedro Soloma. Acá continúa el velatorio, vemos y escuchamos al fondo las melodías cristianas que se están cantando en esta oportunidad, y el paso continúa cerrado a esta hora de la noche. De esta manera nosotros nos vamos a despedir con estas imágenes desde acá de este sector. Regreso con usted, Alan, allá al set principal. Buenas noches. Buenas noches para usted también, Daniel Méndez. Imágenes fuertes, imágenes lamentables, triste lo que ha ocurrido en ese lugar. Las personas ya están en el velorio. Mañana seguramente, por supuesto, al final del sepelio, a inhumar los restos de estas personas. 11 personas fallecidas debido a este deslizamiento de tierra que ocurrió prácticamente en la montaña. En ese lugar se partió, lamentable. Importante, eso sí, la cobertura de nuestro corresponsal, el corresponsal de T13 Noticias en Huehuetenango, Daniel Méndez, que por cierto hoy ha tenido participación también en todos los canales de la televisión guatemalteca. Y vamos a continuar entonces hablando del tema, porque no únicamente en el interior de la República, Pablo, se reportan daños debido a la cantidad de lluvia que está afectando el territorio guatemalteco. Esta tarde, y es parte de esta noche, hemos sido testigos de una copiosa lluvia azotando la capital guatemalteca, el congestionamiento vehicular de verdad terrible, y vamos a mostrar imágenes ahora de lo ocurrido esta tarde en la calzada San Juan. Nuestro amigo y colaborador Germán Cabrera dio un recorrido bastante particular sobre ese lugar, que vamos a mostrar imágenes de verdad impresionantes de la cantidad de agua sobre la capital guatemalteca. Así es, y es que como lo dices, no solo en el interior de la República se reportan estas fuertes lluvias, la ciudad capital también ha sido testigo de lo que ha ocurrido. Misco. Y también, obviamente, los municipios aledaños. En Misco ya se había realizado varias denuncias acerca de este puente El Caminero, la zona 6 de Misco. Al final, justamente se ubica este puente. Como podemos ver, poco falta para que una emergencia pueda surgir. Bajo el asfalto pareciera que un río enfurecido prácticamente se desborda sobre este puente, y esto es por el exceso de lluvia acumulada que además cae sobre los vehículos que van pasando justamente ahí debajo. Ahí sí que la suerte de los, sobre todo imagina los peatones que quieren transitar por este sector, se vuelve prácticamente imposible. Imposible, Pablo, y aquí hay que tener en cuenta que no podemos hablar únicamente del trabajo, no podemos hablar únicamente de las autoridades. Acá, en este caso en particular, tenemos que hablar de, lamentablemente, la mala práctica de muchos guatemaltecos de lanzar basura donde no corresponde. Esa basura, amigo televidente, usted que me escucha esta noche, finalmente va a terminar a los tragantes, y los tragantes terminan colapsados.
Cuando esto ocurre, entonces viene el daño. No solo para los automovilistas, sino que, como bien lo indicaba nuestro compañero Pablo, para las personas que no tienen vehículo, no pueden hablar de congestionamiento vehicular, tienen que cruzar a veces con niños, a veces personas de la tercera edad. Pensemos en las personas que utilizan algún tipo de silla de ruedas, por ejemplo, que tienen que atravesarse y el agua en muchas ocasiones hasta las rodillas. Así es, lo lamentable también lo indicábamos que se han realizado varias denuncias desde inviernos pasados de lo que ocurre en este puente del Caminero, sobre todo en la zona 6 de Misco, y las autoridades todavía no han hecho nada al respecto. Vamos a actualizar información, mucha atención, Alan y compañeros en casa, porque tenemos información de último minuto que actualizar y ahí tenemos la imagen justamente de un derrumbe que se produjo justamente en el sector conocido como Las Cataratas. Esta es la carretera que comunica desde Sololá hacia Panajachel, así que podemos hablar de que en este momento se encuentra inhabilitado el paso en este sector. Alan, se habla de un derrumbe en un lugar conocido como Las Cataratas, un lugar sumamente turístico. Sabemos las personas incluso se bajan en este lugar a tomar fotografías. Pues bueno, se produjo este derrumbe que por el momento tiene inhabilitada esta vía que conduce desde la cabecera departamental, desde Sololá hacia Panajachel. Es información de último minuto que le trasladamos acá en T13 Noticias. Las inclemencias del clima se siguen presentando. Alan, Sololá también uno de los departamentos más afectados por las fuertes lluvias. Y esta actualización, Pablo, es muy importante hacer la aclaración gracias a la inmediatez que ahora permiten las redes sociales, el buen uso de las redes sociales. Esto es muy importante, amigo televidente, porque si bien es cierto, nosotros estamos al aire de lunes a viernes de 21 a 22 horas, constantemente estamos actualizando las noticias a través de nuestra cuenta de Twitter, así que también lo invitamos a que nos siga. Nos puede encontrar en Facebook también, porque constantemente, le repito, estamos actualizando la información. No es el único lugar. Vamos a conocer ahora la situación actual de Totonicapán, donde también ha sido y se reportan estragos debido a las copiosas lluvias en esa región. Gran cantidad de desechos, lodo y basura quedaron atrapados y cerraron la trayectoria del río principal de un puente en la comunidad de Panimá, en el lugar conocido como la Estación Rodríguez. La enorme cantidad de desechos provocó que el paso vehicular se cerrara, pues el puente quedó sumergido. Personal de la municipalidad de Totonicapán realizó tareas de limpieza para evitar que este puente colapse en su totalidad, ya que siempre que el río crece acarrea una gran cantidad de desechos. Vecinos coinciden que es falta de conciencia ambiental. No hay que tirar más basura en la calle, en el camino, para que en el río pues ya no colapsa mucho los puentes, ya no hay mucho que levantar la basura para que ya no hace mucho el daño. Estos problemas siempre lo vemos en este sector. Ah, sí, casi cada lluvia siempre trae mucha basura. Desde el pueblo viene a dejar basura aquí en el puente. Un reporte de Leopoldo Batz desde Totonicapán. Otro claro ejemplo, Pablo, amigo televidente, de cómo el tirar basura donde no corresponde termina en pagar. No hay que hablar únicamente de la cantidad de lluvia. Sí. Lamentablemente somos una sociedad irresponsable en cuanto a ese tema. Así es, nosotros no ayudamos por lo visto, y lo que hablabas al principio de la emisión, Alan, una sociedad reactiva, recogiendo y limpiando la basura después prácticamente de la tragedia, pero antes no, y podíamos ver prácticamente toneladas de desechos de plástico sobre todo que obstruye el paso, y ahora pues hablamos de puentes dañados. La contaminación primero, el daño que le estamos provocando al medio ambiente en nuestro país, pero además esto, justamente lo que veíamos, esa cantidad de basura, esa cantidad de plástico hace que de alguna manera los ríos terminen desbordándose, terminan colapsando. Cuando esto ocurre, entonces empezamos a hablar, por ejemplo, de carreteras dañadas, de puentes en riesgo, y esto viene a hablar finalmente de comunidades en muchas ocasiones totalmente incomunicadas, porque los puentes, las construcciones terminan cediendo. Pero le repito una vez más, hay que hablar, sí, de los embates naturales, pero además de la responsabilidad que tenemos todos como guatemaltecos. Así es, y es que los cambios climáticos vienen por algo, Alan, y también me llama mucho la atención, como recuerdas, hace unos meses hablábamos de incendios forestales. Correcto. Ahora hablamos de sismo y ahora hablamos justamente de todas estas inundaciones que se están produciendo. Otra de las dudas también que ha surgido debido a lo que está ocurriendo a nivel nacional es qué sucede con el ciclo escolar. Así es, y tenemos los detalles entonces porque las autoridades se han pronunciado al respecto y tenemos lo que dijeron.
Escuchemos. Tenemos información de lo sucedido. En realidad, el tema de la violencia para el Ministerio de Educación es un tema que nos preocupa. Tenemos programas especiales trabajando en esto junto con el Ministerio de Gobernación. El tema de las escuelas seguras es un tema importante que se desarrolla con el Ministerio de Gobernación. También hay otro tipo de acciones. Sin embargo, estaremos al tanto de la indagación acerca de lo sucedido en este centro educativo. Ya han habido algunos casos anteriores, como ustedes sabrán, en donde niños en centros educativos privados han portado armas de fuego y gracias a Dios no han habido que lamentarse vidas humanas a partir de este tipo de situaciones. Nosotros tenemos una normativa específica que regula el ingreso de artefactos, de armas u otro tipo de objetos que ponga en riesgo la vida de los que conviven dentro de un centro educativo, y también ordena a los directores y a las autoridades de los centros educativos para implementar las medidas que consideren convenientes para garantizar. Bien, resumidamente y afortunadamente, Pablo, pese a lo que está ocurriendo en nuestro país, las autoridades del Ministerio de Educación han suspendido clases únicamente en algunos centros educativos específicos donde se han reportado daños. Las clases continúan normales en el resto del país, pero afortunadamente también ya el próximo viernes, el viernes 23, inicia el periodo de vacaciones del ciclo lectivo para el sector público. Inicia el 23 y la semana completa en la semana siguiente. Para el caso de los establecimientos públicos privados serán de 2 semanas. Creo que en buen momento, tomando en cuenta lo que está ocurriendo en nuestro país. Totalmente. De hecho, algunas instituciones privadas ya se encuentran de vacaciones, pero bueno, como lo hemos visto, esto afecta a toda la población, incluso a los más pequeños, porque interrumpe el ciclo lectivo. Vamos a ir a la pausa, no cambie, son unos minutos y enseguida estamos de regreso con más. Ya volvemos.